¿Qué tal, Tinkers? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí con una invitada bastante interesante, algo que creo que nunca habíamos hablado o traído a alguien con conocimiento técnico y más como en el lado de STEM. Es una mujer en STEM, una persona altamente inspiradora para la juventud de México. Regina Díaz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Con el gusto de saludarte, aquí te tenemos en un nuevo episodio de Tinkers y pues primero que nada agradecerte por el tiempo y pues que hayas tenido la iniciativa de decir que sí. No, muchísimas gracias por la invitación. Primero, ¿cómo te gusta que te digan? Pues me dicen Jonathan, Johnny, cualquiera de las dos a tus órdenes. Ok, Jonathan, entonces. Excelente. Pues miren, el día de hoy, la verdad, yo me salió un TikTok tuyo, un reel en Instagram, como que alguien te subieron y comenzaron a hablar que hay una niña que está en la NASA, una niña de México. Entonces, pues, primero que nada, cuéntanos un poco de ti, qué edad tienes, qué te gusta hacer. No sé, cuéntanos por qué consideras que estás aquí. Ok, súper sí. Pues bueno, yo tengo 20 años, estoy en cuarto semestre de ingeniería mecánica ahorita. Y pues bueno, o sea, yo creo que desde prepa he estado muy involucrada en pues temas de ingeniería, robótica y demás. Y no fue hasta 2023 que empecé pues a hacer realmente cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que estoy aquí principalmente por el video que ahí se hizo medio viral, ¿no? Que pues bueno, yo estaba buscando la oportunidad de ir a un programa en el que me aceptaron y pues afortunadamente se logró, pero creo que de ahí me ubicaste más o menos. Así es, Regina. ¿Qué estás estudiando tú actualmente? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. ¿Y cómo surge este interés por la ingeniería? Digo, eres de México, no sé cuál haya sido tu background, pero ¿cómo surgió este interés por esto, por los astronautas, por el espacio? Que siento que es una cosa clave en tu perfil. Háblanos un poco de eso. Pues sí, fíjate que es bastante interesante porque yo, digo, la robótica en específico siempre fue algo que me llamaba mucho la atención. Estuve en algún equipo de robótica desde, si no me equivoco, primaria. Sí, a inicios de primaria, básicamente. Y pues ya era parte como de mi rutina, ¿no? Ir a clases, llegué a competir algunas veces de manera nacional y demás. Pero yo siempre tuve un amor muy grande hacia los animales y toda esta parte de la naturaleza. Fue algo que siempre me inculcó muchísimo mi abuelito, principalmente. Y mi sueño más grande de toda la vida y lo que yo quería hacer de grande era ser médica veterinaria, ¿no? Entonces ese siempre fue como mi camino, siempre fue mi meta, mi objetivo y pues estuve trabajando pues en eso, ¿no? O sea, y yo me metía mucho en eso, me acuerdo en Instagram que también subía un montón de cosas sobre animales, sobre, no sé, protección ambiental, lo que sea, ¿no? Pero siempre estuvo como este otro hobby de robótica, ¿no? En secundaria, por mis horarios, tuve que dejar la robótica porque ya no me quedaba seguir yendo pues con el equipo en el que yo estaba. Entonces, no fue hasta prepa que, o sea, yo creí ya para ese momento que robótica solo había sido un hobby y ya, ¿no? Adiós. Pero no fue hasta preparatoria, en tercer semestre, cuando me enteré que había un equipo de robótica ahí en mi prepa, ¿no? Yo eh, no quería entrar porque ya estaba muy dedicada a mi camino de ser médica veterinaria, vaya, y me estaba yendo bastante bien en la parte de divulgación científica en redes sociales y demás, pero como no tenía mucho que hacer en las tardes y aún así la curiosidad me seguía matando mucho, dije, pues bueno, no pierdo nada, ¿no? Terminé metiéndome al equipo de ahí de mi prepa de robótica y yo creo que no tuvieron que pasar ni 2 semanas para que me encantara, ¿no? O sea, con el tiempo me di cuenta que realmente más que un hobby sí era una pasión mucho más grande incluso que lo demás. Entonces, yo creo que después del año yo ya estaba pensando muy seriamente en estudiar algo relacionado a ingeniería
Y dentro del equipo yo decidí meterme al área de mecánica porque me gustaba armar cosas y demás. Pero estando ahí, o sea, yo vi, pensé mucho, es que vaya, ¿cómo voy a armar algo si no sé diseñarlo primero, no? Me acuerdo que yo desde que entré al equipo dije, mira, me voy a meter a lo que sea, menos diseño. O sea, qué horror, ¿no? Yo como que no sé, o sea, no, era lo que menos me interesaba. Pero ya estando en mecánica fue eso que pensé, ¿no? De que como voy a armar algo si no sé diseñarlo primero. Entonces me metí al equipo de diseño. En ese momento éramos solo dos chicos, yo y otro amigo que estábamos ahí pues en la parte de diseño. Y, y pues ya, o sea, aprendiéndole con la práctica y todo eso y viendo todo lo que yo podía hacer, o sea, no solo seguir instrucciones, sino el poder dar esos planos y el poder dar y, o sea, definir cómo va a ser el diseño del robot que se va a usar en la competencia. A mí se me hacía una locura, ¿no? Y se me volvió tan adictivo que, pues no sé, de alguna manera terminó gustándome mucho todo el diseño en computadora, toda la parte de CAD. Entonces fue ahí cuando dije, nada, voy a estudiar mecánica. Entonces, pues ya, ese es un poquito el contexto. Un pequeño origen ahí, ¿no? O sea, Sí. pues por lo que dices de construir, ¿te gustaba construir Legos o qué cosas construías? ¿Qué es lo que te llamaba la atención en particular? Bueno, en general, siempre, a mí me encantan los Legos, para empezar, pero sí, o sea, siempre me ha gustado mucho desarmar, volver a armar cosas, armar cualquier cosa, ¿no? Juguetes, electrodomésticos, pues X que estén ahí. No tengo como que algo puntual, pero, o sea, sé que siempre me ha gustado esa parte. Incluso hacer manualidades, o sea, es algo que me encanta también, ¿no? O sea, yo me la puedo pasar horas haciendo algo manual. Entonces, en el equipo de robótica en específico, era, pues bueno, ellos participan en una competencia de FIRST, que es First Robotics Competition. Entonces en esa hacen robots, pues tamaño industrial básicamente, ¿no? Son robots pues bastante grandes, full de aluminio, o sea, algo ya más, pues sí, más grande, más concreto, ¿no? Entonces me llama la atención esta parte de mecánica por el hecho de estar pues ahora aprendiendo cómo construir pues con este tipo de materiales, ¿no? Entonces yo quería aprender a usar herramienta y demás para eso. Oye, ¿y tú consideras, digo, hay mucha gente que se mete a ingeniería por este tema que les gusta construir y que como que una mente muy creativa, pero a ti por esta misma curiosidad de construir, se te hacen fáciles las matemáticas, se te dificultan, las disfrutas? ¿Qué puedes decir al respecto como una joven ingeniera? Ay, la verdad es que no sé si de verdad estén muy ligadas, o sea, creo que sí te ayuda mucho a tener este pensamiento crítico, esta parte de resolución de problemas, o sea, definitivamente creo que el ser creativos por esta parte y el tener ese amor por, pues sí, construir cosas, o sea, sí, definitivamente te desarrolla como ese pensamiento y resolución de problemas. Pero, o sea, sí sé que hay mucha gente que, y incluyéndome a mí incluso, ¿no? Que nos gusta mucho toda esta parte, pero ponnos un montón de ejercicios de matemáticas y físicas y pues ya es otra cosa completamente diferente, ¿no? La verdad es que sí es algo muy pesado y se ha hecho pesado de repente, pero creo que si te gusta y tal vez no seas tan bueno, pero si te gusta, o sea, definitivamente se puede sacar adelante sin problema. Entonces, sí. Excelente. Y tú, además de, en lo que tú te has enfocado ha sido competencias de robots. ¿No has hecho competencias matemáticas o alguna alternativa de eso? ¿O un hackathon? ¿Has pensado en hacer eso tal vez? Sí, fíjate que competencias o olimpiadas de matemáticas y así, se me presentó la oportunidad en prepa, pero nunca me llamó mucho la atención. Yo siempre lo que me gusta invertir mi tiempo en y lo que siempre me ha llamado la atención, porque al final, pues, en todo esto, pues es invertir una gran cantidad de tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo siempre he priorizado, o es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta es en hacer proyectos que puedan tener un impacto, ¿no? Ya sea en las personas o en la vida de alguien o no sé, en el planeta, lo que sea, ¿no?
Entonces, competencias olimpiadas de matemáticas y eso como tal, ¿no? Pero hackatones, por ejemplo, sí, sí he hecho bastantes, en los cuales he ganado algunos. O sea, lo disfruto mucho, me va bastante bien. Y pues sí, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué es un hackatón? O sea, es crear un proyecto que a lo mejor resuelva alguna problemática, ¿no? Existente. Entonces eso se me hace súper interesante y en prepa mi enfoque principal pues sí fue la competencia de robótica, pero pues ya poco a poco comenzó pues siendo ya pues esta parte de proyectos con impacto y aparte cosas relacionadas al sector aeroespacial, que es algo que también me gusta mucho. Entonces sí. Qué padrísimo, no, la verdad, mis respetos para esa perspectiva, creo que es algo que no se ve muy comúnmente, esta idea como, eh, en vez de tratar de ponerte la medallita de, ah, sí, miren, me gané tal cosa de matemáticas, que también es respetable, pero buscar crear un impacto tangible por medio, si tienes una mente privilegiada o simplemente una gran ambición por resolver cosas o por tratar de apoyar, como que usar todo ese envión por el bien y por algo que crea un impacto me parece algo padrísimo y pues te felicito mucho por eso. A mí me gustaría también saber un poco más de qué otras olimpiadas en particular o sea, como nombres concretos, ¿sabes? O sea, creo que hay, me dijiste la First, se Ajá. llama. Hay, The First. ajá, Ok, ok. Pues bueno, otras de las cosas que empecé a hacer en prepa, te digo, son cosas ya más relacionadas al sector aeroespacial. Empecé a participar de manera nacional aquí en México y de manera virtual en competencias de diseño de hábitats en el espacio. wow. De ahí pues fue incrementando a que un día, no me acuerdo si desde 2024 me escribe la CEO de la empresa que organiza estas competencias aquí en México y que, oye Regina, me interesa que seas parte de Qualifiers, el primer equipo mexicano que intentará calificar a la final internacional en Florida de estas competencias, del International Space Settlement Design Competition. Y pues yo le dije, no, pues sí, claro que sí, ¿no? Y pues ya, o sea, después de varios meses trabajando con este equipo mexicano de manera virtual, porque todos éramos de distintos estados. Un día nos llega un correo diciéndonos que sí, que fuimos seleccionados y pues fue así como en 2024 tuve la oportunidad de andar por allá en el Kennedy Space Center de la NASA. En Cabo Cañaveral. Ándale, sí, sí, sí. Ahora, La verdad es que una locura, ¿no? Yo, o sea, sí, o sea, fue una experiencia muy, muy linda y sobre todo conocer al equipo en persona, la verdad es que muy, muy padre. Y pues sí, o sea, esa competencia en específico yo siempre la describo como la experiencia más cercana a la realidad que he experimentado, porque es una competencia donde, vaya, o sea ustedes se tienen que organizar como una empresa y trabajar como una empresa para entregar al final un producto que espera el cliente, ¿no? Entonces, es como un hackathon, son 2 días en donde tienes que hacer un de hábitat en el espacio desde cero, entonces es una locura, ¿no? La verdad es que se pone muy caótico todo, hay momentos en donde todos se enojan, luego todo bien y, o sea, es una locura, ¿no? claro. Y pues ya estando allá, pues es con equipos, bueno, con un equipo ya internacional, no solo con el de México, sino ahí te mezclan. Entonces la verdad es que se pone muy interesante. Esas competencias yo creo que fue otra de las cosas en las que más invertí mi tiempo en su momento. Sí, te creo. Y sí. Wow. Ok, y en esa de Florida, o sea, para lo que se tardaron muchos meses fue con el simple hecho de aplicar o tenías que diseñar un producto antes de ir para allá. En las competencias como tal, te digo, es como un hackathon, más o menos son 2, 3 días en donde trabajas y ya. Pero para calificar a la internacional, sí te dan más tiempo, son algunas semanas. Creo que es poco menos de un mes, si no es que un mes. No estoy muy segura, no recuerdo bien. Pero digamos que es un mes en donde tienes que trabajar tú con este proyecto, ¿no? Ajá, entonces en esta ocasión sí te dan más tiempo
y pues ya, se envía, esperas otras semanas hasta que den resultados y ya, en la final ya otra vez es 2, 3 días nada más. Ya. Y o sea, pues es de esas veces que duermes bien poquito y así por Sí, trabajar, ¿verdad? sí, 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 como, sí. Sí, y en los hackatones, por ejemplo, siempre priorizo por lo menos dormir, yo qué sé, 3, 2, 1 hora si quieres, ¿no? Pero en ese en específico sí me tocó, y en las 2 ocasiones que tuve oportunidad de ir a la final en Florida, en las 2 ocasiones sí me tocó, o sea, estar, em, sí, no 48 horas, pero sí, o sea, estar de que más de un día sin dormir, de que nada, 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 ay, ¿no? wow. Entonces, No, no, sí, o sí, sea, no, no. sí te creo que ha de ser un tema. Fíjate, he escuchado recientemente que para todas las personas que son súper ambiciosas, pues no les alcanzan las 24 horas del día. Entonces dicen que hasta cierto punto, si quieres como que cumplir tus objetivos, tienes que convertirte en un psicópata en el sentido de dormir poco o cosas así. No, no, no. Pero, o sea, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que sea algo verdadero? ¿Funcionas bien con 3 horas de sueño? Porque mucha gente dice que las mejores ideas te salen cuando estás en ese estado de como de deep focus, ¿sabes? De como que de Sí, intensidad. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Estabas frustrada? ¿Estabas emocionada? sí. ¿Cómo estabas? No, yo la verdad es que estoy completamente en desacuerdo con eso y en contra de eso, ¿no? Porque, mira, o sea, sí creo que hay veces en las que es bueno hacer excepciones y pues que es necesario, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún hackathon o algún proyecto súper importante o cuestiones así. Si de verdad necesitas 2, 3 días incluso en los que de verdad ocupas dormir poco, porque si no, no te da la vida, dale, ¿no? Pero llevar una rutina en la que duermes muy poco todos los días, o sea, vaya, hablando ya de temas pues médicos, pues se ha demostrado pues todos los efectos malos que tiene en la salud el dormir o sea, ahorita no lo vemos, ¿no? Pero después de unos años es cuando todas esas consecuencias se ven reflejadas. Entonces, sí, si yo duermo toda una semana, nada más 2 horas al día, o 3 o 5 si quieres, no sé, en 3 años yo voy a estar bien, en esas semanas yo voy a estar bien, pero después de unos años, o sea, pues se ha demostrado que pues hay enfermedades relacionadas a pues hábitos que tuviste antes, ¿no? Y no solo en el futuro, sino que en el presente, o sea, sí, sí creo que también altera mucho tu desempeño, la verdad. O sea, si Claro. duermes 3 horas al día siguiente no vas a tener ni la misma energía ni la misma concentración para absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí, no. Entonces no hay que romantizar querer perseguir algo, querer hacer algo a costa de nuestra salud. Esa es Sí, como no. la No, moraleja no, de no. esa idea. Sí, no. Organizándote siempre, siempre, siempre se puede, durmiendo tus 8 horas. Sí. Excelente. Oh, qué bueno. Y entonces con esta competencia, digo, tal vez nos adelantamos un poco de lo que te quería preguntar, pero ¿cómo hubo esta transición de robótica? Digo, yo sé que está pues relacionado sobre todo con ingeniería mecánica, pero ¿cómo hiciste esta transición de robótica a cosas aeroespaciales? Que no estás estudiando ingeniería Sí. aeroespacial. No. Entonces, ¿qué hubo? Sí. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Sí, pues fíjate que yo siempre, desde muy niña, tuve, o sea, mi sueño más grande fue ser astronauta, ¿no? Pero yo siempre creí que era imposible. O sea, mis papás nunca me decían, no, no puedes, no nada. Pero siempre tuve esa sensación de que si yo les contaba eso en específico, como que nada más te dan el avión, ¿no? O sea, a mí siempre se me hizo algo muy, muy imposible. O sea, yo no soy buena con los idiomas, nunca fui buena en inglés, ya está prepa, ¿no? Pero nunca fui buena con el inglés, o sea, no sabía nada, nunca salí del país hasta pues ya un poquito más grande, o sea, siempre se me hizo algo muy imposible, entonces probablemente muy por eso también lo descarté mucho desde el inicio y me fui directamente a medicina veterinaria, por ejemplo. Pero estando en prepa y estando en ese equipo de robótica, en los regionales, en las competencias, tuve la oportunidad de venir justo acá a Monterrey. También competí en Puebla, en Arizona.
Y en todas esas experiencias conocí a gente loquísima que estaba haciendo cosas muy, muy padres. Chicas que también tenían el mismo sueño que yo, o chicos que estaban con proyectos muy locos, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que tenían impactos muy grandes, ¿no? Y que pues estaban haciendo cosas, o sea, y justo en ese momento, o sea, me di cuenta que, pues mi sueño realmente, pues era posible, ¿no? O sea, Claro. era complicado, pero era posible. Entonces, desde ese momento yo, pues empecé a buscar y a hacer cosas pues, irme creando este camino, ¿no? Entonces, a todo esto, yo creo que fue en cuarto semestre, quinto semestre, o incluso, no fue en tercero, fue en quinto, creo, por ahí. Hubo una competencia ahí en mi prepa como de... Igual, era desarrollar un proyecto que impactara directamente en un ODS, creo. Yo con mi equipo hicimos un proyecto para restaurar los arrecifes de coral con corales artificiales impresos en 3D. Yo quedé enamorada con ese proyecto, pero fue... y siempre he dicho que fue por ese proyecto en el que me di cuenta que, o sea, pues sí, ¿no? O sea, podía hacer cosas, pues sí, y podía hacer cosas que impactaran y podía, pues, hacer cosas que fueran realidad, ¿no? Entonces, desde ese momento fue cuando, pues sí, o sea, empecé a buscar todas esas oportunidades y ya, sí. Wow. ¿Tuviste algún mentor o alguna persona que te apoyó en particular, que te inspiró? Digo, dices, comentas de estos compañeros que tenías que estaban haciendo proyectos, pero ¿hubo algo más allá de ellos o alguien en particular que te impulsara mucho? Sí, totalmente. Fíjate que yo siempre eh, como que he tenido eso de llevarme muy bien con los profes. A mí me gusta tener como esa cercanía porque pues al final aprendes mucho de ellos, ¿no? Pero gracias a este proyecto de los corales que te digo, en esa clase pues yo me llevaba muy bien con este profesor que era el que llevaba la materia. Y me apegaba mucho a él justamente porque él estaba trabajando en cosas también muy locas, ¿no? Y yo llegaba a su oficina y me decía, no, fíjate que ahorita estaba viendo para comprar estos sensores que hacen esto, esto y el otro. Ah, no, pero todo empezó porque yo veía su oficina y él tenía así impresoras 3D y todo eso. En ese momento las impresoras 3D no era algo tan resonadísimo, ¿no? Entonces a mí se me hacía una locura. Yo decía, wow, ¿no? ¿Qué es eso? Y ya yo le dije de que, no, pues enséñeme, ¿no? O sea, y me metí en servicio becario con él y me enseñó muchas cosas. Todo empezó con esto de la impresión 3D y demás. Después yo llegaba con intereses de hacer otros proyectos y demás y él fue el que me apoyó muchísimo y me enseñaba tecnologías muy chidas y cosas muy chidas. Él fue básicamente el que me estuvo mentoreando. Bueno, él se llama Benjamín, ¿no? Todos le dicen Benji, pero Benji fue quien realmente creo que me dio este impulso como de hacer cosas, ¿no? Y de darme las herramientas para ver que se pueden hacer cosas. Em, Él por esa parte y otra maestra que me gustaría mencionar también mucho, porque me impulsó mucho, pero para todo lo del sector aeroespacial, por así decirlo. Un día una maestra se acerca conmigo, esta maestra se llama Ligia, se acerca conmigo y me dice, oye, a ti que te gusta todo eso, métete a esta competencia de diseño de hábitats en el espacio, no sé qué, tienen mentores de la NASA y esto y el otro, es una locura, mira, tú métete, no sé qué. Entonces fue justo por ella que empecé con todo esto. Entonces sí, o sea, yo creo que ellos dos definitivamente fueron quienes me abrieron esas puertas para poder empezar a hacer cosas. Oye, y esto Sí. del diseño de hábitats en el espacio, o sea, bueno, a fin de cuentas de eso se trató la competencia, incluso en Florida y todo. ¿Qué es eso? O sea, ¿es diseñar una casa en el espacio? Mira, sí, sí, no. Ellos, bueno,
en la competencia, mira, no puedo dar detalles tan súper específicos por temas de la competencia, Claro. pero básicamente, o sea, ellos te dan, haz de cuenta, un documento donde vienen todos los requerimientos. O sea, es como si fuera el cliente pidiendo tal hábitat con estos requerimientos, ¿no? Entonces te puede tocar un reto en el que tengas que hacer un hábitat en la Luna, puede ser en Marte, puede ser nos tocó en la atmósfera de Venus, por ejemplo, Oh, wow. en la órbita de la Tierra, o sea, siempre varía, ¿no? O sea, puede ser súper cambiante. Entonces, tú ya que tienes todo eso, con todas las cosas que te está pidiendo el cliente, por así decirlo, tú tienes que realizar este hábitat. O sea, son hábitats usualmente de miles de personas, para miles de personas, ¿no? Entonces tú tienes que investigar, no sé, si te toca en la superficie de Marte, pues tienes que investigar todas las condiciones que hay en Marte, temperaturas, presión, etc, etc, etc. Y Sí, con la todos fuerza esos datos, gravitacional y todo eso. ajá, exacto. Ya. Con todos esos datos tú tienes que ir ingeniándote y es de mucha investigación sobre todo el cómo se podría hacer un hábitat en la superficie de Marte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, después de todo eso, tú lo que se te pide al final, por así decirlo, son diseños tal cual de Mm. cómo se vería el hábitat en la superficie de Marte, ¿no? Entonces, es prácticamente eso. Y te piden, no, pues que cuánto, yo qué sé, oxígeno y esto y alimentos, el otro vamos a necesitar o cómo le vas a hacer con eso, ¿no? Para tantas personas. O sea, y te piden de que un presupuesto de que a tantos miles de millones de dólares, o Sí, ya sí, no se van, sí. ¿sí? Ah, Sí, o ok. sea, es todo un documento en donde tú presentas diseños, cómo se ve por fuera, por dentro, cómo va a funcionar allá adentro, ¿no? Oh, Cómo te vas a wow. proteger de la radiación, y toda esta parte, cuánto va a costar, en cuánto tiempo se va a hacer el proyecto, y el otro. O sea, Sí. por eso Ay. te digo que es de Sí, las cosas más cercanas a la realidad en las que he trabajado, porque es una locura, o sea, sí la te verdad creo. es que sí, Ah, sí, sí, sí. miles de millones de dólares fácilmente. Sí, sí, Este, sí. no, ya, o sea, me puedo pensar, ha de haber algún sistema o algo que presentó alguien con una cúpula de oxígeno o alguna manera Sí, sí, de, sí. o sea, Sí, la porque verdad es sí, que salen muchísimas ideas, muchas cosas más locas que otras, pero sí, sale de todo. qué buena onda, ¿no? Pues qué padrísimo. Oye, no, de verdad, qué padre, nunca había pensado eso. Es que, ¿sabes? Se me hace muy chistoso porque, digo, yo estudio administración, es completamente diferente, ¿no? Pero hay Sí, case competition se llama, son casos especiales en los que te piden, tal vez, depende, algunos son de real estate, de bienes raíces, ¿no? Que te piden que, checa y hazme una, un financial modeling, un modelo financiero de qué tan bien o qué tan padre está este lugar, cómo lo podrías vender, pero fundamentalmente es lo mismo. O sea, sí, tienes que hacer un presupuesto, hacer un diseño, generar como que una idea, cómo lo venderías, qué acomodarías. O sea, se me hace muy parecido, pero obviamente cada cosa en su nicho y cada, pues necesitas tener conocimientos de cada cosa, ¿no? Maybe ujú, acá tal vez tendrías que saber a cuánto se vende el metro cuadrado en tal zona y acá contigo tienes que saber de la sí, presión atmosférica y de cómo se comportan las partículas en sí, diferentes lugares, no sé, cosas así. sí. Pero sí que padrísimo y qué chido pues ver que incluso la NASA, lo organizó la NASA, me imagino, ¿no? Ese. Sí, ¿no? Todo se lleva a cabo en sus instalaciones y si no me equivoco, quien organiza así específicamente y directamente la competencia es... Ay, no estoy segura, no te quiero mentir. No sé si sea Space Society o algo así. Es que Ya. son como que varias conexiones que Sí, hay por ahí. No estoy muy segura, pero ya. No, algo todo bien, todo bien. así. No, porque mira, algo que yo sé, bueno, primero que nada quería que termine esa idea que la NASA, pues qué padrísimo que igual funciona como un negocio, o la NASA, lo que sea que sean, el espacio, esta idea Sí, de explorar el espacio, pues tiene que tener fundamentos financieros para poder ver cómo financias ese proceso eventualmente. Pero no, lo que quería decirte que, fíjate, yo tengo amigos estudiando administración, ingeniería aeroespacial en Estados Unidos conmigo
Y el problema Ujú. que muchos ven es que pues, se sienten tristes porque el 60 o 70%, la mayoría de todo lo de ingeniería aeroespacial es trabajar para el gobierno americano. Y no puedes trabajar para el Sí, gobierno americano, o al menos creo que en la mayoría de casos no, si eres ciudadano mexicano. sí, exacto. Este, entonces, pues yo te quiero preguntar como si llegaras a trabajar igual y ni siquiera en Estados Unidos, tal vez para otro país o no sé, porque no sé qué tan establecido eso está en México, pero ¿cuáles son tus planes o qué has considerado para en algún futuro próximo? Pues mira, fíjate que justo yo creo que es la parte más complicada, ¿no? O sea, es muy casi imposible entrarle ahí si pues, estamos hablando del gobierno de Estados Unidos en específico, ¿no? O sea, obviamente no van a aceptar a extranjeros así como si nada, ¿no? Pero, o sea, sí he visto que es posible y sé que hay formas, exactamente no sé cuál ni cómo, pero bueno, también agencia en Europa, está agencia en Canadá. O sea, creo que hay muchas rutas posibles. Te digo específicamente no sé cómo, pero al menos yo lo que he visto y lo que he hecho, que sé que puede acercarme de alguna manera, pues es seguir pues sí, seguir pasito a pasito haciendo cosas que me preparen para algún día poder decir y demostrar de que, pues mira, yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, creo que es la forma que yo más viable he visto, ¿no? Porque, o sea, creo que para cualquier cosa que quieres hacer, o sea, nunca hay una ruta en específico, ¿no? Entonces, pues al menos yo he visto o me he percatado que pues simplemente con que tú disfrutes el proceso y que sigas haciendo lo que te gusta y que creas que te lleva a ese camino es más que suficiente. Claro. Em, sí. No, me gusta esa idea como de siempre puedes quedarte en lo que a ti te gusta más allá del dinero, ¿no? De los resultados económicos que esto pueda traer consigo. Yo te quería preguntar también, nada más que se me fue la onda, pero quería saber un poco más de todo este tema, pues precisamente por el que te volviste viral. Fuiste aceptada a un programa en la NASA, ¿verdad? Sí, sí, ¿Eso sí, ya sí. sucedió? ¿Va a suceder? ¿Está Va a sucediendo? suceder, va a suceder. Wow. Es un programa, es IASP, exactamente, es el International Air and Space Program. Em, y pues bueno, es un programa, eh, bueno, bueno, no sé si mencionarlo, pero en 2024, es que va un poquito ligado. En 2024, igual, al mismo tiempo que lo de Hábitats en el Espacio, prácticamente, me otorgaron una beca completa para asistir a la Advanced Space Academy en Huntsville, esta Wow. vez en Huntsville, en Alabama, en el otro centro de la NASA. Y fue igual un programa como de una semana en donde ibas y básicamente son puras simulaciones como si entrenaras como astronauta, ¿no? Entonces, este otro programa es prácticamente lo mismo. De hecho, se llevaba en las mismas instalaciones, pero a partir del año pasado, si no me equivoco, lo cambiaron a Houston, al Centro Espacial de la NASA, pero en Houston. Entonces, prácticamente igual es un programa en donde es una semana. Bueno, antes de esa semana llevas algunas capacitaciones sobre temas relacionados al espacio, igual, pues para prepararte un poquito para la semana que se viene, ¿no? Claro. Entonces, en esa semana es prácticamente un poquito lo mismo. Entrenas en muchos simuladores, como si entrenaras como astronauta. Pero lo chido que tiene ese programa es que además de todas las simulaciones y la visita al centro y pues aprender en general, hay pláticas y conferencias creo que igual llevan algún que otro astronauta o alguien trabajando en el sector aeroespacial. Pero lo padre de ese programa es que durante toda esa semana es una competencia también. Entonces, digamos que es como otro hackathon. Tú tienes que desarrollar un proyecto que tenga algún impacto en el sector aeroespacial. Y igual, si no me equivoco,
si ganas tú en esa competencia, tienes la oportunidad de mandar tu proyecto a la Estación Espacial Internacional. Entonces, la Wow. verdad es que yo conozco al IASP desde 2023. Desde ese año iba a aplicar, pero ya no tuve chance porque estaba con otras 10.000 cosas y la verdad es que preferí dejarlo para otro momento. Pero la verdad es que se me hace un programa bastante interesante y que pues al final te puede seguir aportando mucho, ¿no? Entonces fue por eso que lo busqué y que pues al final se dio la oportunidad también. No, pues qué padrísimo. De verdad que qué cool. Yo no sabía tampoco del programa este en Alabama que tuviste. Entonces, qué padrísimo que, pues, que te dieron beca también. O sea, ¿aplicaste a las dos a la vez? ¿O cómo estuvo ese? Eh, para el Advanced Space Academy apliqué en 2000, creo que desde el 2023, digamos que apliqué desde diciembre de 2023. em, y se tardaron un ratote. Me avisaron, ponle que por abril, mayo, que me aceptaron para la beca. Y entonces ya en junio fui al campamento. Lo de diseño de hábitats en el espacio, empecé con competencias desde 2023 igual, pero te digo que eran nacionales y en virtuales, o sea, eran 2 días y ya, ¿no? Pero ya para ir a Florida empezó todo esto directamente en 2024, yo creo que desde marzo más o menos trabajamos en todo eso y después de algunas semanas fue cuando nos dijeron que nos aceptaron, entonces a esa competencia fui en julio. Entonces fue junio el campamento y en julio la competencia. Ya, Ajá. ya. O sea, los dos eventos se llevaron a cabo en verano de 2024. Pero, Ajá. o sea, para esos dos fue todo un proceso desde 2023 Ya, prácticamente. ya, ya. Aplicaste desde 2023. Ajá, o sea, fue sin querer queriendo al mismo tiempo que pasaron los dos. Pero Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, medio sí entiendo. Ok, No, ok, ok. pero qué padrísimo. Y han sido pues oportunidades, dices que es incluso se te presentó desde una maestra, que comentas Sí. que te invitó a la primera que fue nacional. Ajá, sí, sí, sí. Y fue desde la nacional, ¿ya era nacional o era algo más regional de tu estado o de tu ciudad? Era nacional, pero no era nacional y de ahí calificar a la final, o sea, no. Era únicamente competencias que organiza esta empresa aquí en México, se llama Spaceport MX. Ellos pues tienen el contacto de allá de las competencias directamente de Estados Unidos, entonces todo esto lo pasaron para acá en México y primero todo empezó simplemente haciendo competencias de manera nacional. Aquí en México era la competencia, ok, el equipo ganador, qué chido y ya, ¿no? Ya. Eh, Todo de manera virtual. Pero hasta 2024 fue cuando lograron que aceptaran a México para intentar calificar a la final. Y para esto seleccionaron como a los chicos más destacados en competencias nacionales que hubo para armar el equipo que iba a intentar calificar a la final internacional. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ok, Ahí ok. pues un embrollo, pero sí te Sí, sí, entiendo sí. totalmente. Ok, sí. Oye, y yo te quiero preguntar cómo es, eh, digo, ya ahí iba a ponerme dramático, que cómo es posible, no, pero quiero preguntarte, ¿por qué no consideraste, digo, ahorita estudias en el TEC, ¿no? ¿Cómo, eh, por qué no consideraste aplicar o no has considerado aplicar a estudiar en Estados Unidos? Porque tú tienes un perfil muy Stanford, muy MIT, muy técnico, muy relacionado con, pues, con esto mismo de ingeniería, muy Caltech. No se te ha, no tienes ahí por ¿cómo se llama? Un interés por una maestría ya, tal vez incluso. ¿Qué opinas? Fíjate que también es otra historia muy interesante, muy curiosa, porque yo siempre fui alguien desde primaria, ¿no? Yo nunca estuve en cuadros de honor, nunca fui de buenas calificaciones, bueno, no malas, ¿no? Pero yo, digamos, con tener un 6 estaba más que feliz, ¿no? Ya pasé, adiós. Siempre como que mi enfoque fue en otras cosas aparte de mis calificaciones en la escuela. Ya en preparatoria yo sabía que para entrar
Ay, sí es la UNAM o la UAM para estudiar medicina veterinaria. Bueno, no estoy segura. No, es la UAM, si no me equivoco. Universidad Autónoma del Estado de México. Em, bueno, ajá, yo sabía que para que me aceptaran acá chido para estudiar medicina veterinaria, tenía que salir de prepa con un buen promedio. Entonces, en prepa, yo le empecé a echar muchas ganas a la escuela. Fue cuando me iba muy bien en calificaciones, o sea, de 9 para arriba y ya, ¿no? O sea, yo fue cuando de verdad me empecé a concentrar en la escuela. Y cabe mencionar también que mis amigos siempre fueron así los más top e inteligentes de la escuela, ¿no? Desde secundaria, digamos que toda secundaria, mi grupo de amigos fue ese. Y yo siempre me sentí muy pequeña al lado de ellos, ¿no? Yo siempre decía, qué chido, algún día ellos se van a ir a estudiar a las universidades que yo veía en los libros, ¿no? A Oxford, a Stanford, demás. Yo no me quejo, estoy conforme con lo que pueda conseguir acá. Yo quería buscar de todas maneras universidades en España o así para estudiar medicina veterinaria. Y pues ya, en prepa empecé a echarle muchas ganas, pero cuando entré al equipo de robótica y ya estaba viendo que quería estudiar más ingeniería que para allá y demás, desde 2023 ya, o sea, viendo para atrás y viendo todos los proyectos que traía, todos los reconocimientos que me empezaban a dar y demás, se me empezó a presentar mucho esto de, oye, ¿por qué no aplicas a Estados Unidos, no? Y no fue que alguien me haya dicho, pero pues yo lo empecé a ver posible, ¿no? Así como empecé a ver posible perseguir tal sueño, empecé a ver posible aplicar a Estados Unidos. Entonces dije, ok, ¿no? Y yo con cero conocimiento, cero nada, ahí si ibas y le preguntabas a algún profe ayuda de que, oye, ¿cómo puedo aplicar a esta universidad o demás? Tampoco te sabían decir muy bien. Entonces fueron semanas en donde fue pura investigación de todos los procesos que llevaban a cabo allá y las universidades y, ok, a cuáles quieres aplicar y hacer mi lista y absolutamente todo. Creo que como todo esto fue a partir de 2023, 2024 por ahí, de cierta manera se me hizo un poco tarde el estar al corriente con todo lo que tenía que hacer. Sí apliqué a varias universidades de allá, y yo siempre me quedé muy conforme y muy sorprendida y agradecida de poder siquiera haber aplicado, ¿no? Porque es algo que yo de niña nunca vi posible, o sea, de verdad, nunca vi posible aplicar a una universidad que yo veía en los libros, ¿no? Em, y pues sí, apliqué. Creo que el inglés también me pegaba un poquito. Te digo que fue hasta prepa en donde me empezó a ir muy bien y me comencé a ser buena en inglés. Entonces, creo que empecé, digo, nunca es tarde, pero para ese momento creo que sí empecé tarde. O sea, cuando me di cuenta que era posible, ya había empezado un poquito tarde, ¿no? Entonces sí logré aplicar y demás, pero sí me hicieron falta saber muchas cosas como para que mi aplicación fuera fuerte, Te ¿sabes? No sé entiendo. si me explique. Sí, Pero sí, o sea, de aquí en adelante la verdad es que sé que es posible y sí, definitivamente creo que me gustaría estudiar ahí, no sé, alguna maestría o hacer alguna estancia de investigación o así por allá. Y sí. pues sí, de hecho, creo que ahí tengo guardada mi carta de que me rechazaron del MIT y eso, yo estaba de que, ay, qué bonito, mira mi carta. Nada, Pues sí, mira, ellos se lo sí, pierden, ¿no? sí. Mira, tu perfil ha cambiado drásticamente y obviamente pues estás demostrando que tienes capacidades de una gran líder y de una persona pues súper ambiciosa que definitivamente esas universidades quieren. Tal vez no le supiste explicar eso en ese momento, no tenías las herramientas para hacerlo, pero fíjate, precisamente por eso yo quiero, digo, con el canal, con el podcast y tengo unas ideas. Quiero promover más esto de ofrecerle las ayudas y las herramientas a los jóvenes, porque, ¿sabes? El tema no es que no haya Sí, talento, el tema es que no se sabe no se cómo. comparten las oportunidades. Tú lo Sí, dices, los maestros no saben, los maestros mexicanos, la mayoría no saben cómo se aplica a Estados Unidos, no se saben los requerimientos. Y siento yo que, digo, obviamente
no sé hasta qué punto el gobierno de México apoye estas iniciativas de estudiar en el extranjero, pero siento que deberíamos de promover más que el intelecto mexicano se vaya también a otras universidades. De hecho, eh, a los americanos les encanta traer diferentes perspectivas, diferentes, eh, pues sí, diferentes mentes. Han crecido grandes mentes en Estados Unidos. El propio Albert Einstein en Princeton, Sí. creo. Eh, entonces, pues claro que es algo que vamos a seguir compartiendo y pues mira, por gente como tú, que tristemente muchas veces le damos más el foco a la gente que sí lo hizo, pero gente que muy talentosa que no lo hizo o que no pudo cumplir su sueño en ese momento, porque yo sé que aún así estás haciendo cosas enormes y estás haciendo pues, cosas que a ti te gustan y que disfrutas y que a final de cuentas todo pasa por algo, pero lo que voy es que tú eres una vil prueba de que este país necesita más apoyo, ¿sabes? Más recursos para enseñarle a la gente desde jóvenes, ¿no? Desde jóvenes que es posible irse a estudiar. Y sí, sin duda, no tengas duda que para la maestría se vienen mejores cosas, sobre todo con tantas actividades que estás haciendo. Y pues qué padrísimo con esto que se viene en Estados Unidos con el programa. ¿Es este verano? Es hasta noviembre. Yo Ah, creí que wow. era más, creí que era por agosto, pero no. Es por noviembre, entonces todavía falta un ratillo. Pero sí, 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 sí. Y vas a faltar a clases. Sí, es una semana. Afortunadamente es una semana tranquila en el periodo de clases, entonces no me va a afectar tanto, espero. No, pero sí, no. O sea, no va a haber temas ahí, pero sí. Ya, pues, no, pues excelente, te deseo muchísima suerte en eso. Y algo que también yo quería, digo, tienes tantas cosas que aquí podríamos hablar horas de eso, pero también vi que tienes el premio de la juventud, ¿no? De qué estado? Sí. Es este estatal del Estado de México. Sí, sí. Del Estado de México. Entonces, perdón, creo que no abordamos esto. Tú eres del Estado de México, pero vives en Monterrey. Sí, por por un corto periodo, sí, ahorita me encuentro acá en Monterrey, pero soy y vivo en el Estado de México como tal. Ya, ya, ya. Sí. ¿Y tú cómo aplicaste? O sea, el gobierno propio ya te conocía y te reconocieron. ¿Cómo aplicaste? ¿Cómo No, funciona? no. ¿Cuál es el premio? Sí, fíjate que en 2023, no, sí fue en 2020, sí, si no me equivoco, sí. En 2023 me reconocieron con el Premio Municipal de la Juventud en Metepec, de mi municipio, ¿no? Em, en ese premio se presentó mucho el síndrome del impostor, ¿no? Vaya, de que no, pues no sé, ¿no? Pero pues al final se dio y demás. Después de, pues un año después, 2 años, algo así, digo, ya en 2025, me llegó tanto spam en grupos de WhatsApp y que yo veía en redes sociales y demás, de que no, pues Premio Estatal de la Juventud, ¿no? Apliquen y no sé qué. Y yo, órale, ¿no? O sea, yo pensé, mira, o sea, creo que el haber ganado el municipal, o sea, podría significar que pues estoy haciendo cosas bien, ¿no? O sea, vamos a intentarlo. Y pues ya, o sea, no, tal cual es una convocatoria que está abierta a cualquier persona que sea del Estado de México. Entonces, hay varias categorías, tú aplicas a la que más se acomode contigo. Y ya, tal cual apliqué y es mandar pues todo, currículum, evidencias de todo lo que dices y pues datos tuyos y demás, ¿no? No me acuerdo si era subir un video también, creo que no. Pero después de algunas semanas, ellos directamente te marcan y te dicen de que, oye, no, pues te contamos que acabas de ganar el premio, ¿no? Tal. Entonces fue así, o sea, tal cual. De hecho, es más, creo que tanto para el municipal como para el estatal estuve a un día de no ni siquiera postularme porque no me da Ok. tiempo o porque yo no estaba segura de aplicar, ¿sabes? Yo no me sentía suficiente. Entonces siempre fue, al menos para esos dos, subirlos de que un día antes de que cerrara, por así decirlo. Entonces,
Wow. Sí, 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 fue así. No, pues solitos, el propio premio te demostró que sí era suficiente, tanto así que te lo Sí, dieron. Qué sí, sí, padrísimo. sí. Y más allá del reconocimiento, ¿hubo algo en económico, Se algún apoyo, dio, incentivo o qué? sí, se dio apoyo a cada ganador económico. Sí, y yo, Ah, excelente, qué sí, padrísimo. No, sí, qué chido. ¿Y te y, ayudó pues para ajá. tus proyectos de la NASA o algo en Sí, particular? fíjate que justo fue, a ver, no me acuerdo, sí, o sea, fue de que así me cayó como anillo al dedo para pagar, no recuerdo si vuelos para 2000, no, sí, para la competencia de diseño de hábitats en el espacio o si, algo así. Definitivamente se aprovechó de que muy, muy cañón, o sea, sí era algo, ay, te me trabaste, creo, ah, ya, ay, Pero entiendo, un problemita ah, técnico, sí, pero ya. se aprovechó muy bien, dices. Sí, 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 la verdad es que sí me hizo mucha falta en su momento y me ayudó mucho a lograr esa parte. Qué bueno, perdón, Ay, se se te está volvió a cortando un trabar. poco, Ahí pero si me está. escuchas todo Sí, bien. ya. Sí. Ya, ya, ya. Ya, órale. No, pues suena padrísimo que hasta el gobierno te pueda ayudar de alguna manera con, con algún incentivo económico para pues, apoyarte a cumplir tus sueños y tus objetivos. Qué padrísimo. Yo te quería preguntar si tú has considerado meterte al emprendimiento. Digo, con esto que te gustan los proyectos de impacto, ¿has pensado en, no sé, generar alguna empresa, alguna idea de valor en ese sentido? ¿Qué opinas? Sí, hablando de eso, también es algo que el emprender, el vender cosas y demás, es algo que igual muy, muy desde niña siempre me ha gustado. Yo era la niña chiquita que iba a tocar puerta por puerta a las casas a vender cualquier cosa, no sé si hacía comida o si vendía mis juguetes o hacía una manualidad y las vendía. Siempre, siempre he hecho cualquier cosa, ¿no? En, en 2021 o desde 2020, algo así, hice mi primer emprendimiento formal que yo vendía figuras decorativas de papercraft en el que yo tenía como objetivo donar el 10% de las ganancias a fundaciones de animales, ¿no? Órale. Entonces, la verdad nos fue muy bien, incluso logramos una colaboración con Arturo Islas Allende, no sé si lo Ah, ubicas. wow, claro, claro. Sí, 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 y ya se hizo de que ¿cómo se dice? Un giveaway de una de nuestras piezas y pues ya, ¿no? Que para apoyar a Big Boy, al elefante este que estaban rescatando en su momento y pues ya, ¿no? Desde ahí, o sea, igual, o sea, yo siempre he dicho que me quiero dedicar al emprendimiento. Y en 2024 gracias a el campamento espacial en Alabama. El último día conocí a una chica de India que se llama Git. A ella, bueno, coincidimos en que las dos compartimos 11 horas de escala en el aeropuerto. Wow. Entonces, ya el último día. Y, o sea, la verdad es que nos la pasamos increíble, nos llevamos súper bien. Y pues mantuvimos el contacto desde entonces. Y en octubre de 2024 ella me invitó para participar en una competencia de la NASA también, ¿no? Que era desarrollar algo que impactara a cierto sector del sector aeroespacial, no sé, algo médico, algo de educación, algo de esto. Y por experiencia de las dos, quisimos hacer algo relacionado a educación espacial, porque las dos teníamos como parte de la misma historia de que nunca tuvimos pues ese acercamiento, ¿no? O Claro. creíamos que no era posible, no teníamos accesibilidad de educación espacial. Entonces, desde ahí decidimos crear una plataforma de educación espacial y ese ha sido mi emprendimiento desde entonces. Nos gustó mucho el proyecto después de esa competencia. Llegamos a semifinales. Y Wow. pues sí, o sea, desde entonces, justo de hecho el Premio Estatal de la Juventud me lo otorgaron principalmente por ese proyecto. Estuve en la categoría de innovación tecnológica
y ese proyecto, ese emprendimiento fue el que más, pues, pegó ahí, ¿no? Y sí, entonces sí, o sea, Wow. es algo que me gusta Es parte mucho. de... No, qué bueno. Sí, Qué padrísimo. No, pues fíjate, yo... eh, ahora sí que hay muchas cosas que yo no sabía. Qué padrísimo que tengas un mundo de cosas de las que hablar. Qué padrísimo las colaboraciones con Turo Islas Allende. Que él en la pandemia me acuerdo que estuvo muy fuerte. sí. Sí, entonces sí me imagino el nivel de impacto que tuvo eso. Y también, ¿qué onda que y están, o sea, son cofundadoras y ella trabaja desde la India también, así está. Sí, y ella invitó a un amigo suyo de India y yo a una amiga de acá. Después esa amiga se salió y entró otro amigo de acá, pero sí, o sea, ahorita el equipo somos 4 chavos, 2 de India y 2 de acá de Ya. México. O Entonces sea, sí, yo lo que pienso que podrías hacer, digo, hay una idea al aire. Tal vez, sí. tal vez podrías hablar con Khan Academy. Si Sí, has escuchado de Khan Academy. sí, súper O sea, sí. tal vez que, bueno, a la gente que no sepa, es una plataforma gratuita que busca democratizar el conocimiento, que cualquier persona pueda aprender cualquier cosa. Tal vez podrías como que trabajar con ellos para poder compartir el conocimiento que han recopilado en su plataforma, de alguna manera. Siento que es algo que verdaderamente falta. Yo no conozco nada del espacio, así Sí. que tú digas cuánto conoces, pues no mucho, pero sí es algo que creo que pues a mucha gente le interesaría y más que otra cosa creo que como ciudadanos ni siquiera del planeta, del universo, pues tenemos que saber un poco más, ¿no? De nuestra Sí, situación, ni siquiera geográfica, nuestra situación planetaria, vaya. sí. Eh, entonces, pues te agradezco mucho pues, por tu tiempo, por las grandes historias que definitivamente tienes por contar. Ya nos estamos acercando al final y yo te quiero hacer 2 preguntas muy importantes. Primero que nada, te quiero preguntar cómo te ves tú en 10 años. Y yo sé que es una pregunta complicada, Sí. pero definitivamente has de tener muchas ideas por ahí. De hecho, no tengo ni la menor idea. O sea, yo siempre tuve mi vida muy clara. Eh, yo sabía que iba a estudiar medicina veterinaria, iba a salir, iba a hacer esto y el otro. Yo tenía toda mi vida planeada. Desde que entré a ingeniería, no tengo ni la menor idea, porque es un campo tan extenso y yo soy una persona a la que le gustan tantas cosas que se vuelve tan complicado que es horrible, ¿no? Yo veo, bueno, yo por mucho tiempo veía a gente que tenía pasión en una sola cosa y les iba tan bien que yo decía, wow, o sea, yo quiero tener una pasión así de exacta, ¿no? En la que pueda estar segura y trabajar en eso y ya, ¿no? Pero no, o sea, al contrario, ¿no? Tienes tantas cosas que cómo escoges una sola cosa, ¿no? Pero desde hace poco digo que si eres alguien que te gustan muchas cosas, lo veo más como un don que te permite pues, hacer muchas cosas diferentes, entonces que se aproveche. Entonces, no sé, o sea, me gustan mucho los carros, Fórmula 1, me gusta el sector aeroespacial, me gusta la robótica. Yo podría decirte que me encantaría trabajar en algo relacionado con robótica en el espacio, digámoslo así, ¿no? Pero no sé, o sea, la verdad es que no sé. También algo que me gusta mucho es la creación de contenido, que no le he podido dar tan constantemente, pero, o sea, creo que es algo también a lo que me gustaría ahí estarle moviendo, ¿no? Pero la Claro. verdad es que, pues sí, no sé, ojalá en 10 años, pues lo único que te podría decir es ojalá poder estar pues impactando a más gente. Y ya. No, pues increíble. Ese objetivo de vida es suficiente eh, tal vez, para contener tantas cosas que podrías hacer. Finalmente te quiero preguntar, de todas las cosas que has aprendido, tal vez libros leídos, experiencias, personas, ¿hay algún consejo por ahí que tú le puedas dedicar a todas las personas que nos están viendo, a todos estos chavos adolescentes que buscan perseguir sus sueños?
Sí, y yo les diría, y es que no quiero sonar repetitiva, ¿no? Porque sé que muchos pueden decir lo mismo, pero es que es muy cierto, y es que, o sea, si te gusta algo, si sueñas con algo, muchas veces no sabemos cómo empezar, muchas veces no sabemos cómo llegar a ese algo, ¿no? Y estar allá, algo que sí les puedo decir es que estar allá tampoco va a ser mejor que estar aquí, ¿no? Entonces, lo más importante siempre va a ser que lo intenten llegar acá y intenten de todo, busquen oportunidades, pero que no se ilusionen con el acá, sino que disfruten todo ese proceso. O sea, disfruten el proceso y disfruten su ahora para disfrutar su después. Y ya, y que lo intenten porque no es imposible. Ok, Sí. pues muchísimas gracias, Regina. De verdad, qué gran historia, qué gran experiencia. La verdad, disfruté mucho la plática. Genuinamente, pues te deseo mucho éxito en este futuro, en esta futura competencia, programa, slash. Sí. em, y éxito en tu carrera. Ojalá, pues, que puedas seguir teniendo y creando Y te perdí otra oportunidades. vez. Ay, No, te me trabaste. se bugueó. No, a ver. Hola. Rayos. Yo te escucho, ¿tú no me escuchas? Ya, Ahí está, ya, ahí se me está, ya trabó, volvió. sí. Todo bien. No, pues solo decirte, felicitarte, agradecerte por tu tiempo y pues desearte mucho éxito y mucha prosperidad en esta nueva etapa y en tu carrera. Y pues si necesitas algo para las aplicaciones, pues acá estaremos para la maestría. Y pues que sepas que al estar en el podcast ya eres parte de la red de Tinkers, entonces cualquier contacto, cualquier cosa con la que te podamos ayudar ahí pues en Silicon Valley o no sé, algo que Sí. necesites para, el, para, el, para la NASA o lo que sea de cosas aeroespaciales, pues con gusto veremos qué podemos hacer. Pero pues sí, muchas gracias, Tinkers. Espero que hayan disfrutado el video. Por favor, si es que es así, dejen un like acá abajo, compartan con sus amigos y pongan alguna otra persona que les gustaría que invitemos. Y pues sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti y a todos ustedes también y ojalá haber dicho algo de valor. Muchas gracias. Que va. Cuídense mucho. Bye bye.